Bueno, acá estamos la mayoría de vuelta, ¿sí? Bueno, les decía, seguimos entonces. Les decía, la liquidez corriente. Vamos a empezar a analizar la situación financiera a corto plazo de esta empresa, ¿sí? La liquidez corriente, ¿sí? ¿A qué era igual la liquidez corriente? Era igual al activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que, entonces, en definitiva, qué era lo que pretendía observar o medir este indicador? Era qué relación teníamos o tiene la empresa en cuanto a los recursos disponibles a corto plazo como para hacer frente a este, al endeudamiento, a las obligaciones asumidas antes del año, o sea, también a corto plazo, ¿sí? Y fíjense qué pasa acá. Ese resultado, ¿cuál era lo ideal, supuestamente? Mayor o igual a 1. Es decir, que si era igual a 1, ¿qué pasaba? Por cada peso que teníamos, perdón, por cada peso que teníamos para hacer frente a los pasivos corrientes, tenemos un peso de pasivos corrientes, ¿sí? Entonces, ahí se equilibraba, digamos. Pero acá en este caso, en esta empresa, tenemos 1,54, o sea, por cada peso de pasivos tenemos 1,54 de activos, y acá en el caso del año 2019 tenemos por cada peso que debemos a corto plazo, tenemos 3 pesos para, un poquito más de 3 pesos, como para afrontar esas obligaciones que tenemos al corto plazo. Obviamente que acá vemos una evolución positiva de un ejercicio al otro. De por sí, la situación por parte de la liquidez corriente es aceptable, pero tenemos que ver, como ya les dije, y cuál es el consejo, es decir, bueno, a ver, ¿de qué está formado tanto el activo corriente como el pasivo corriente? ¿Sí? Entonces nos vamos a ver qué es lo que pasó con el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Y por qué ha crecido esa relación, digamos? O sea, no, entre comillas, nos ha ido bien en lo financiero a corto plazo y a ver qué es lo que, por qué fue lo que hizo, o qué fue lo que hizo de que esa relación haya aumentado, ¿sí? Y acá, como podremos ver, tenemos algunas cosas como para señalar, ¿no? Tenemos un aumento de otros créditos que obviamente un aumento interesante, estamos hablando de 1.100.000, 1.200.000, un poco, no más, 1.600.000 casi, sí, un poquito más, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurrió con estos créditos? ¿A qué se debe este aumento, ¿no? ¿Quién es el que nos debe? ¿Son los empleados que hemos anticipado sueldos? Entonces, ¿hemos cambiado esa política respecto del año 2018 o qué ha pasado? ¿O ha sido la situación complicada por la que atraviesa el país? Bueno, en definitiva, ver las causas de que pueden haber hecho de que esta cifra de 156 pasara a 1868. ¿eh? Es significativo, ¿no? También acá podemos observar los bienes de cambio, ¿no? O sea, las mercaderías, los insumos, han crecido de un ejercicio al otro. Esto también puede haber impactado en el aumento de la liquidez a corto plazo, a la liquidez corriente. Pero acá hay que tener en cuenta qué es lo que pasó. Puede ocurrir de que tengamos material o mercadería fue de moda, con lo cual este crecimiento es, entre comillas, un poquito mentiroso, ¿no? Puede o no puede ocurrir. Es decir, nosotros elaboramos hipótesis. No sé si eran con el grupo del lunes o el grupo del viernes, pero nosotros nos tenemos que transformar acá cuando vemos en verdaderos investigadores, es decir, como si tuviéramos
con una lupa tipo Sherlock Holmes, ¿no? Con una lupa a ver, descubrir las pistas que nos lleven a una respuesta razonable de cuál es la situación de la empresa, en este caso la situación financiera a corto plazo de la empresa, ¿no? Puede ocurrir también, a ver, acá aparece otro movimiento que es un recorte, digamos, de los créditos por venta, ¿no? Esto puede estar indicando de que estamos dando menos facilidad a nuestros clientes, por eso esta cifra ha disminuido casi un 50% respecto de un ejercicio al otro. ¿Eh? Entonces, puede haber dos explicaciones también a eso, de que hemos estado dando menos crédito, pero porque la situación económica del mercado se ha venido complicando, o ha habido la introducción de algún competidor con una fuerte campaña que nos ha hecho perder ventas, y que obviamente nosotros esperábamos una determinada venta y que no se han dado en la realidad y por consiguiente, primero, los créditos por venta han bajado naturalmente porque hemos tenido menos ventas. Y también los bienes de cambio han subido, ¿por qué? Porque al tener menos ventas tenemos más, nos queda más stock, ¿eh? Nos quedan más mercadería de clavo, entre comillas. Entonces, también puede ser esa una explicación. ¿Eh? Y ahora veamos qué pasó con el pasivo, que es el otro componente de la liquidez corriente, ¿no? ¿Qué pasó con los pasivos? Fíjense, a nivel total, o sea, a nivel de pasivos corrientes, ha disminuido. ¿Eh? Fíjense que de 3.149, acá estoy viendo yo, de 3.149 pasó a 2.142, o sea, casi 1.000.000 de pesos, hablando en miles, de un ejercicio al otro. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, acá hay una explicación. Prácticamente hemos bajado muchísimo, y acá puede estar la gran explicación de esa diferencia, ¿sí? En relación a las deudas comerciales, o sea, la deuda con nuestros proveedores. Es muy probable que nuestros proveedores se hayan puesto mucho más firmes, nosotros hayamos observado que la situación económica ha sido más compleja, o sea, se está complicando, entonces hemos procedido, digo, en principio, a una disminución de las deudas. Obviamente que todo esto, después cuando vayamos analizando otros aspectos, ya sea de la situación financiera a largo plazo o la situación económica, están relacionadas, están relacionadas. Porque seguramente que si yo estoy especulando que las ventas han ido para atrás o no han crecido lo que nosotros hemos estado esperando, y bueno, muy probablemente que también afectan estos valores, porque si yo vendo menos, y bueno, compro menos también, ¿no? Entonces es muy probable que algo de eso puede llegar a haber existido, ¿no? Entonces para nosotros hacernos, como dice, hacernos, como dicen ustedes, hacernos la película, y la tenemos que hacer completa la película, es decir, ver todos los aspectos que hacen a estos movimientos. Acá, en el caso de fiscos sociales, o sea, ¿qué es lo que eran esas deudas fiscos sociales? Y están que ver con impuestos y con remuneraciones, y todo lo que hay en relación a las remuneraciones. Bueno, esto es difícil que vaya para atrás o vaya a disminuir, porque acá, como ustedes saben y ven en costos, nosotros tenemos muchos costos fijos acá. Impuestos que van para adelante, no van para atrás, o sea, no bajan, siguen aumentando. El tema de las remuneraciones en valores reales, o sea, en valores constantes, tratan de seguir los niveles de inflación, con lo cual esto también es muy probable que si uno analiza con detalle esta evolución haya sido producto de esa actualización. Entonces, es muy probable que acá no esté la causa de esa disminución tan importante, digamos, de entre los pasivos corrientes
del año 2018 al año 2019, ¿no? Entonces, fíjense lo que ocurrió. Hubo dos movimientos interesantes para que la liquidez corriente haya aumentado. Uno, que los activos corrientes han aumentado. Y lo fácil que esa circunstancia, ese movimiento, digamos, en conjunto, haya provocado ese mayor índice de liquidez. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos. Ustedes me paran, habilitan el micrófono como ustedes quieran. Habilitan su micrófono o me mandan por chat. Yo paro y les contesto las dudas, ¿sí? Seguimos entonces. Aparece la liquidez seca. ¿Se acuerdan de lo que era la liquidez seca? Bueno, pretendía, o sea, era el activo corriente menos los bienes de cambio sobre el pasivo corriente. Esa era la fórmula, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que veía respecto de eso? Veía, ¿no?, el grado de dependencia que tenía la empresa para hacer frente a sus compromisos, el hecho de tener que vender la mercadería sí o sí. O sea, qué grado de dependencia tenía la empresa a la venta de sus bienes de cambio para hacer frente a a los pasivos corrientes o las obligaciones a corto plazo. Y bueno, fíjense que acá en el año 2018 había una importante dependencia, situación que mejoró notablemente el año 2019. ¿Sí? Ahora, podemos decir qué picante que es la empresa esta, y bueno, no sé si es tan así, porque acá hay que ver primero que a quién nos debe plata. Si nos deben los socios, porque han retirado, porque es muy probable que pueda ocurrir también esto, que los socios le deban a la empresa porque anticiparon, por ejemplo, el retiro de algún tipo de utilidad. No estaría tan convencido de este valor, ¿no es cierto? No estaría tan convencido. Acá, y más tratándose de vestimenta, es importante determinar, ¿no es cierto?, estos bienes de cambio, si realmente han sido deteriorados por la moda o no. Eso es importante determinar, porque si tenemos bienes de cambio en esa cantidad y en esa proporción activos corrientes, o sea, que hayan sido deteriorados por el paso de la moda, y bueno, vamos a estar complicados, ¿no? Ahí vamos a estar muy complicados, ¿no? Entonces, si esto tenemos un deterioro por el tema de la moda, acá vamos a tener que verificar a ver si realmente es así, ¿no? No quiere decir de que sea un hecho cierto esto de que estos bienes de cambio sean deteriorados por la moda, ¿no? Simplemente es prender el semáforo, es decir, mira, acá tenemos una luz amarilla. Investiguemos a ver qué es lo que nos indica la luz amarilla, ¿no? Nos indica precaución. Bueno, crucemos la esquina con precaución, pero revisemos, verifiquemos si es así la circunstancia, entonces veamos bien qué es lo que pasó. Seguimos entonces con la situación financiera. Acá tenemos tres indicadores: días de inventario, días de crédito por venta y días de proveedores. ¿Se acuerdan para qué servían esos indicadores? O sea, era rotación, rotación, la cantidad de días que le dábamos a nuestros clientes para pagar sus deudas, ¿eh? Y la cantidad de días en la cual nosotros nos demorábamos en pagar a nuestros proveedores. Y fíjense los montos, ¿no es cierto? Fíjense los montos. 407 días de inventario, de promedio de inventario. O sea, que hay zapatos
que los tenemos más de un año. ¿Eh? A ver, eso indica una posibilidad realmente cierta de que existan calzados, por ejemplo, fue de moda y que los tengamos ahí en el inventario, ¿no? Porque, a ver, de un año a otro difícilmente se mantengan las modas. Ah, si usan la bota larga, no, ahora se usa la bota corta. Si usa el taco chino, no, ahora se usa el otro taco, que no sé cómo se llama. Pero bueno, ¿me entienden lo que les digo? Es decir, acá nosotros realmente en estos puntos vemos qué es lo que está pasando con estos tres elementos tan importantes como para determinar el circuito operativo de la empresa, ¿no? Seguimos, tenemos 18 días, 19 días en lo que nos demoramos en cobrar a nuestros clientes y tenemos 36 días para pagar a nuestros proveedores. Estamos hablando en promedio, ¿no? Y fíjense cómo se han achicado los plazos, como hablamos recién hace un ratito. Fíjense cómo se han achicado, o sea, viendo simplemente o especulando qué había pasado con esas cifras cuando vimos los activos corrientes y los pasivos, ya veníamos hablando sin ver esto, sin hacer este tipo de cálculo, ya veníamos hablando qué es lo que pasaba con esto, ¿no? Veníamos especulando y eso está bueno. Y está bueno que después nosotros digamos, constatemos al momento de calcular esos indicadores de que lo que estábamos pensando nosotros era cierto, ¿no? Hablamos de una lentitud en la rotación de días, o sea, se está demorando demasiado en rotar los calzados, con lo cual puede traer aparejado un problema, ¿no? Sobre todo esto, fíjense que pasamos de 268 días a 407, o sea, se, ha, eh, se ha puesto muy lento en la rotación de mi inventario, ¿sí? Y si nosotros calculamos la liquidez teórica, acá está, acá al fondo, acá al final, si nosotros calculamos la liquidez teórica, ¿a qué era igual la liquidez teórica? Era igual a la suma de los días de rotación de stock más la suma de los días de crédito sobre los días de pago de proveedores. Eso me da aproximadamente una liquidez teórica de 11,76. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esta liquidez teórica? Compararla con la liquidez, la comparamos con la liquidez corriente. O sea, comparamos esto con esto. ¿Sí? Ahí los marqué. ¿Sí? Entonces, si yo comparo esta liquidez teórica con la liquidez real que a mí me da el balance, que a mí me da el estado de situación patrimonial, me está indicando de que esta liquidez corriente es altamente insuficiente. Fíjense, una conclusión que nosotros llegamos de que está todo bárbaro, que está todo fenómeno, al mirar ese indicador 3,09, casi 3,10, al momento de ver la liquidez que realmente en función a mi ciclo operativo actual debería estar casi en 12, estoy requete contra mal. ¿Tá? Entonces, a ver, ¿es la muerte de la empresa? No, no es la muerte, pero sí es un semáforo, ya no sé si amarillo, sino rojo, de decir, ojo, ojo muchachos, le hablamos a los vendedores, ojo muchachos, porque no estamos vendiendo nada, se nos están llenando de moho los calzados acá en el inventario, y esto lo tenemos que sacar porque acá está el problema, en esta cantidad, en 407 días. ¿Sí? Esto lo tenemos que disminuir. ¿Para qué lo tenemos que disminuir? O sea, tenemos que acelerar la venta. La mercadería tiene que venderse mucho más rápido.
Bueno, bueno, me dirán, bueno, pero ¿y qué hacemos para vender más rápido? Y bueno, habrá que ver, digamos, hasta dónde me lo permite el mercado, ver si hago ofertas, si reduzco algún precio de algún calzado que a mí me permita el margen de precio para reducir el precio y tratar de hacer algún tipo de promoción o hacer una promoción de publicidad, trabajar con tarjeta de crédito, a lo mejor poner 3 cuotas, 6 cuotas. Entonces, todo eso va a implicar el aumento de esto, por más que acá, por supuesto que si yo doy un poco más de cuota, acá también me va a subir un poco. Hablar con mis proveedores, decir, muchachos, mire, la cosa está muy complicada, en vez de 36 días necesito mínimamente 90 días. Entonces, todo eso tiene que ver con todo, ¿no? Vamos a suponer que logremos llegar a un punto de, digamos un ejemplo, 300 días, ¿eh? Acá vamos a suponer que tengamos 30 días, en cuanto a la demora de mis clientes, y acá en vez de 36 vamos a tener 90, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, si yo hago esto, si yo hago este cálculo, ¿no? Si yo hago este cálculo de liquidez teórica ahora, de lo que está pasando ahora, ¿sí? Vamos a hacer la cosa bien acá. Vamos a ponerla para que la máquina me interprete qué es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar 3,66. Fíjense el movimiento, o sea, bajamos, aceleramos la venta. Estiramos un poco porque obviamente si quiero acelerar la venta también tengo que ceder un poco en cuanto a la comercialización de los productos. Y estiro, le digo a mi proveedor, mira, no me des 36, dame 90 días. Fíjense cómo cambió la liquidez teórica. ¿eh? En vez de ser 11,76, casi 12, pasó a ser 3,66. ¿eh? Bastante parecidito a lo que yo tengo. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la utilidad respecto de esto, ¿no? De analizar esto? Y usted, no sé si fue en esta clase o en la otra, me decían, bueno, pero eso, yo lo hago anualmente. Y mirá, sí, lo podía hacer anualmente. Lo que pasa es que anualmente estamos ya con un tiempo pasado, ya con decisiones que podemos tomar media tardíamente. Sí, podrán ser efectivas para el ejercicio que viene, pero mientras tanto este ejercicio está re complicado. ¿Saber qué significa esto? Que voy a tener que pedir prestado plata para pagar a los proveedores, porque no voy a alcanzar, no voy a tener, ¿se entiende? Porque no voy a llegar con estos días a tener la suficiente cantidad de plata para pagarle a mis proveedores, y ahí voy a tener un problema. Entonces voy a tener que ir a un banco y pedir prestado de apuro plata con lo caro que significa, ¿no? Entonces, ¿alguno entiende, no entiende esto? ¿Le queda claro? Bueno, supongo que les quedará claro, a ver que ahí picó uno. Está claro, César. Bueno, buenísimo, César. Ahí siento un micrófono abierto. ¿Alguno quiere preguntar algo? Roxana, ¿querés preguntar algo? No puede ser anualmente, quedaría... ¿Cómo? No te escucho bien. ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho mejor. Si no conviene hacerlo anualmente, porque sería tardío, ¿qué conviene hacerlo? ¿Mensualmente? No, no es que, a ver, no es que no convenga, o sea, se hace anualmente, pero porque, a ver,
Esto depende de dónde estamos ubicados nosotros. Si estamos ubicados dentro de la empresa o si estamos fuera de la empresa. Llamo fuera de la empresa, por ejemplo, llegado al caso, un banco que tiene que analizar esto para otorgarle a esta persona, a esta fábrica, un crédito, ¿sí? Obviamente, el banco puede tener acceso a algunos de estos datos, pero no siempre tiene el acceso a todos estos datos, ¿sí? Y si estamos dentro de la empresa, si estamos dentro de la empresa, tenemos la posibilidad de tener acceso a los datos que nosotros querramos. Hoy tenemos la posibilidad a través de los sistemas de tener acceso a datos diarios. Con lo cual, yo no te digo de hacerlo todos los días, pero sí de hacerlo cada 15 días, cada mes, hacer una proyección del estado de situación patrimonial, tener una proyección de todo esto, ¿qué va a pasar esto si sigue así? Tener como ustedes van a ver ahora a fin de año en costo, van a ver, por eso se llama costo y presupuesto, van a ver presupuesto. Entonces, y es más, todo lo que vean en costo, lo que se está viendo en costo, es presupuesto. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para anticiparnos a todo lo que va a venir y tomar decisiones a tiempo y válidas. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, a ver, ¿es válido hacer estos cálculos a fin de año, cada año? Y depende, vuelvo a repetir, depende de dónde estés ubicado. Si estás ubicado fuera de la empresa como institución bancaria, sí, está bueno. Y si estás dentro, pues mejor hacerlo con la periodicidad que a vos te permita la información que tenés dentro de la empresa. Pero si vos estás dentro de la empresa, te tenés que preocupar para que esa información te llegue absolutamente con la periodicidad que vos tengas necesidad, porque esto es un verdadero tablero de mando, como decíamos, ¿no? Esto, a ver, si se te prende la luz roja del auto, ya es tarde. Tenés que evitar que se te prenda la luz roja del auto, ¿no? Bueno, seguimos. Situación financiera a largo plazo patrimonial. Acá vemos dos, me conformo con que sepamos bien interpretar estos dos indicadores, el de endeudamiento y el de solvencia. ¿Sí? Como ven, también podemos ver la evolución de estos dos indicadores, tanto del año 2018 como del 2019, ¿no? Fíjense qué pasó con el endeudamiento, y esto también vuelvo a repetir, hay que ver qué pasó con los activos totales y qué pasó con los pasivos totales, ¿no? Entonces, termino de explicar esto y después contesto en los chats. No, nos faltan 10 minutos para terminar esta reunión. Y seguimos la clase que viene, obviamente. Endeudamiento. Fíjense que de un año al otro ha mejorado sustancialmente el nivel de endeudamiento. Decíamos que el endeudamiento, si era mayor a 1, era complejo. O sea, a medida que va aumentando, o sea, que nos vamos separando de uno, va aumentando el riesgo, ¿sí? Pero había que ver a quién le debo, y qué bienes tengo, como para solventar eso, ¿sí? ¿Qué bienes y qué? Porque acá estaba dado la relación entre el pasivo, ¿cómo calculamos el endeudamiento? Era pasivo total sobre el patrimonio neto total. Es decir, la relación por cada peso de pasivos, ¿cuántos pesos de patrimonio neto tengo? En el caso del endeudamiento del año 2018, dice que por cada 1,40 peso de pasivos tengo 1 peso de patrimonio neto. Y en el caso del 2019, tengo por cada peso del patrimonio neto 0,70 centavos, o sea, no alcanza 1 peso de pasivo. Con lo cual, ha mejorado sustancialmente de un ejercicio a otro, ¿no? Y acá lo vemos nosotros, ¿por qué ha mejorado? Y bueno, ha mejorado porque el aumento de activos totales
ha pasado de los 5.362 a los 7.165, o sea, ha aumentado de una manera importante, casi 2 millones de pesos, ¿sí? ¿Dónde está el aumento de eso? Y un poquito acá en el tema de los activos no corrientes con un incremento en los bienes de uso, acá estamos viendo, es muy probable, ya lo dijimos esto, creo que en la clase pasada, es muy probable que este valor se haya dado por la incorporación de alguna maquinaria o de algún rodado, que haya no solamente incorporado esa maquinaria, sino también que hayan cubierto la amortización, o sea que el valor de la maquinaria incorporada no solamente que agregó valor a los bienes de uso, sino que compensó también las amortizaciones que deterioran el valor de los bienes de uso, ¿no? Vamos a suponer que acá hubiera habido, en vez de 532, 400, quiere decir que casi seguro la inversión no existió y que los bienes de uso disminuyeron producto del desgaste físico que tiene estos bienes de uso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los pasivos? Vemos la otra parte también. O sea, necesitamos ver la otra parte. ¿Qué pasó con los pasivos? Y bueno, en el caso de los pasivos también pasaron de 3 millones. Acá pasivos no corrientes, perdón, los pasivos pasaron de 3.160.000 a 2.952.000. Los pasivos no han tenido en total un comportamiento en términos de monetarios igual a lo del activo, ¿no? Los activos han crecido en forma más que proporcional respecto a la disminución que puede haber pasado acá en las deudas, ¿sí? Lo que sí es notable, fíjense, acá el aumento de los pasivos bancarios a largo plazo, que seguramente tiene que estar vinculado a esto. Y lo marco acá, perdón, lo marco acá, ¿sí? Esto tiene que estar vinculado a esto, ¿sí? ¿Con qué se ha financiado la incorporación de estos bienes de uso? Se ha financiado con deuda bancaria a largo plazo y eso está re bien, está re bueno. ¿Por qué? Porque hay una regla financiera importante, que es todo financiamiento de bienes de uso, o sea, de bienes de larga duración, tiene que ser financiado con deudas de larga duración, de largo vencimiento, ¿no? Entonces, esto está bueno y esto es, fíjense cómo se refleja un movimiento acá respecto de otro, ¿no? Entonces, el endeudamiento bajó más que nada, no tanto por la cancelación de deudas, sino por la evolución positiva que tuvieron los activos. Y esto es entre comillas porque vimos que los activos tienen mucho crecimiento, los bienes de cambio, que pueden traernos a confusión eso. Por eso acá tampoco tenemos que hacer una conclusión absoluta de esto, de decir, bueno, el endeudamiento bajó, estamos re fenómeno. Y no sé si es tan así. Todo tiene que ver con todo, vuelvo a repetir. Y lo mismo pasa acá con la solvencia, ¿no? La solvencia ha mejorado de un año acá al otro. Decíamos que los valores ideales eran una solvencia superior a 2. ¿A qué era igual la solvencia? Al activo sobre el pasivo. Esa era la solvencia, activo sobre pasivo, totales. Fíjense que por cada peso de activo, por cada peso de activo, sí, bien digo, corresponde un peso 69 financiado, a ver, esperen que me estoy haciendo lío yo. Por cada peso de, bien digo, el activo está financiado prácticamente acá en el año 2018, más del 50% por pasivos. Y en el caso de 2019, la situación se revirtió, y apareció, digamos, el financiamiento a largo plazo y apareció el aumento más que proporcional de los activos,
vuelvo a repetir, también estos hay que ver qué es lo que pasa con esta imagen. Nosotros decíamos que este indicador tenía que ser mayor o igual a 2, y acá superó los 2, ¿eh? Con lo cual, mientras en el 2018 había más pasivos financiando activos que los propios socios o dueños, en el año 2019 la situación se revirtió y el financiamiento de los activos por parte del patrimonio neto es superior respecto de eso, del financiamiento que teníamos en el año 2018. Cambiamos el origen del financiamiento y si se quiere eso está bueno y da una imagen mucho más adecuada a la empresa, teniendo en cuenta cuáles fueron los movimientos, ¿sí? Vuelvo a repetir, acá en el caso de esta empresa tiene mucho impacto a nivel global el tema de los bienes de cambio, de las mercaderías, y eso hay que tener mucho cuidado, inclusive acá cuando estamos hablando de solvencia. ¿Por qué? Y bueno, porque la solvencia significa imagen. Y si yo tengo, mercadería fuera de moda, evidentemente solvencia no voy a tener. Hagamos una cosa, seguimos un ratito, nos volvemos a conectar, seguimos un ratito porque quiero terminar con esto, así terminamos el ejercicio y aparte contestarle las dudas que le puedan aparecer a ustedes. Así que nos volvemos a conectar cuando se corte. ¿Alguna duda hasta acá? A ver. Profe, una pregunta. O sea que esta empresa estaría en general bien, lo único que tendría sería que empezar a vender un poco más y lograr que le dé un poco más de plazo a los proveedores, no sé. Sí, a ver, a nivel, claro, eso a nivel financiero, ¿no? Eso a nivel financiero. Eso es importante lo que estás diciendo vos. Ahora, a nivel de solvencia y endeudamiento, ¿sí? Hay que ver también qué es lo que tiene, porque la empresa esta, a nivel solvencia, si bien acá supera el 2, si uno se fija acá, no son relevantes los bienes de uso, o sea, los bienes que le darían solvencia, como inmuebles, maquinarias, todo eso, no son importantes, o sea, relativamente importantes, no son gran cosa. A ver, de un plumazo a otro, esta empresa desaparece con todos los zapatos de la noche a la mañana y los pasivos quedan sin